Voces y Opiniones, y tenemos ya conectado a nuestro invitado, el economista José Serrano, para hablar sobre el nuevo presupuesto general del Estado 2026. Recordemos que el economista tiene un MBA y es magíster en Dirección Comercial y Marketing. Bienvenido, economista José Serrano, a su espacio Voces y Opiniones. Por acá estamos junto a Alex, Francia y Diana, quien les saluda. Muy buenos días, Alex, Francia y Diana. Un cordial saludo para todos los oyentes de la 96.9. Muchas gracias, economista. Ahora, en esta semana, ha dado mucho de qué hablar el tema del presupuesto general del Estado 2026, luego de la aprobación de la Asamblea Nacional el día sábado pasado. Ya se conoce a ciencia cierta cuáles son los números con los que va a trabajar el país, y también se habla de un déficit de aproximadamente 5.000 millones de dólares, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer, o qué es lo que usted, desde su punto de vista como analista económico, ha visto pues que se podría llegar a cumplir y, por qué no, de cierta medida también mejorarlo para el siguiente año? Bueno, en primer lugar, algunas cifras importantes en la parte de esta conformación del presupuesto. Estipula un incremento en los ingresos de aproximadamente el 9%, sin embargo los gastos también crecen el 7.4%. Los ingresos pasan de 27.461 millones a 30.120 millones para el año 2026. Dentro de estos ingresos, rubros importantes, la parte tributaria, los ingresos por impuestos, tasas, contribuciones pasan de 16.538 a 17.557 millones. Entonces, aquí hay un incremento aproximadamente de 1.000 millones, un poco más. Lo importante aquí es determinar por qué se da este incremento en la parte tributaria. Aparentemente se debe a que se estipula una mejor eficacia en la recaudación tributaria. ¿Y por qué digo esto? Es importante señalarlo para no tener sorpresas futuras en cuanto a reformas tributarias para alcanzar el presupuesto y los ingresos estimados y consolidados para el Estado. Otra parte son los ingresos petroleros, en la cual se pasa de 1.780 millones a 3.156 millones. Aquí importante qué es lo que beneficia en cuanto a esta mejor recaudación e ingreso en la parte petrolera, es la eliminación del subsidio al tema del diésel. Sin embargo, hay números que generan un poquito de ruido, porque, por ejemplo, dentro del tema ya de presupuestos para estos rubros que son petroleros, se estipula que, por ejemplo, la parte de producción petrolera va a pasar de 169.9 millones a 165.5 millones. Es decir, hay un decremento en cuanto a la producción petrolera, y también pasa el precio de promedio del barril de 62.20 en el 2025 a 53.5 en el 2026. Entonces, eso genera un poco de ruido en cuanto si son 1.100 millones de dólares que se ahorran en la parte de beneficios por subsidios al diésel, con una disminución petrolera y un menor incremento, cómo mejoran la parte de recaudaciones por la parte de petrolera. Entonces, eso genera un poquito de ruido, ¿no? Que debería aclararlo y ser más amplio en la explicación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué más? En la parte de los gastos, y que escuchaba ahí previamente de parte de ustedes, todo este tema de drama en la parte de salud, realmente los gastos se incrementan para la parte de gasto público. El gasto corriente pasa de 23.195 millones a 23.482. La parte de salarios hay una pequeña reducción, 0.3%, de 10.109 millones a 10.179 millones.
es ínfima la reducción. Parece que el plan del Estado en cuanto a reducción de funcionarios públicos es mantener el gasto y no incrementarlo, al menos mantenerlo estable. En las aportaciones del IES hay un incremento ligero, de 2.662 millones se pasa a 2.684 millones por la parte del 40% de las pensiones jubilares, están contempladas en el presupuesto. Y efectivamente lo que mencionaba acertadamente, el déficit presupuestario se mantiene, pasa de 5.600 millones que está estipulado para el 2025 a aproximadamente 5.413 millones. Entonces aquí entra, si tenemos un déficit, ¿cómo se va a financiar esto de aquí, no? Más o menos se estipula que esta parte de financiamiento va a venir de manera externa, multilaterales, por 7.299 millones y por deuda interna, 5.700 millones. Entonces, esto habla de una necesidad de financiamiento de aproximadamente 16.000 millones de dólares, lo que vamos a necesitar, dividido en parte entre interno y externo, y el resto también es financiamiento con otro tipo de entidades o proveedores. Entonces, aquí vienen los rubros importantes de estos, por ejemplo, de estos 7.299 millones que corresponden a operaciones con deuda externa, 2.983 millones van a estar relacionados con multilaterales y 1.316 millones están atados a proyectos de inversión. O sea, son rubros que no son de libre disponibilidad, sino que están atados para fines específicos que corresponden a inversión para el Estado, lo cual redunda también en obras y beneficios para la ciudadanía. Ya el tema de endeudamiento interno, evidentemente estos cerca de 5.700 millones que van a salir de manera interna, el mayor compra o el mayor adquisidor de este tipo de deudas es el IES. Allí vienen los temas que yo siempre señalo, que es la parte de independencia y de medir realmente la optimización de estas inversiones por parte de este Comité de Inversiones de la Seguridad Social. Y lo otro es que aún existe una brecha, si contamos los 5.700 millones de financiamiento interno y el externo de 7.299 con multilaterales, hay una brecha de 3.000 millones de dólares. Se estipula, y esto hay que poner atención, que para el segundo semestre, dentro del plan de este presupuesto del Estado, el gobierno ecuatoriano va a volver a emitir bonos. La última emisión fue año 2020, bonos, y los va a colocar en el mercado, ¿no? Aquí es importante que influye en esto, para que salir al mercado depende mucho de las señales de solidez financiera del país, depende mucho de también lo que corresponde a esta confianza que se da en cuanto a la tasa de interés, riesgo país, la parte de cómo nos mira los inversionistas para evaluar a qué tasa se va finalmente a colocar estos bonos, lo cual debería manejarse con cuidado y con ser conservadores, en el sentido de que la emisión de estos bonos manda una señal al mercado, pero también la idea es tener un financiamiento más liviano en cuanto a carga de intereses y con mejores plazos. Y que estos recursos frescos que se obtengan sean realmente de libre disponibilidad para las necesidades fiscales, ¿no? Eso en rubros generales, lo que presenta este presupuesto. Importante también que se mantiene, señalar que se mantiene estos déficits fiscales permanentes que hemos observado durante los últimos años. Es algo que se busca reducir, o la meta es reducir este porcentaje con respecto al PIB del déficit fiscal, ¿no? Es una de las metas que tiene con respecto a este plan con el Fondo Monetario Internacional.
se reduce significativamente, no. Se mantiene en cuanto a rubros, pasamos de 5.600 a 5.413 millones. Sin embargo, como porcentaje del PIB, sí hay una disminución significativa, ya que se plantea un crecimiento del PIB de 139 mil millones y cerca del 1.8% de crecimiento, ¿no? Como crecimiento anual. Economista, si me permite esos son los rubros más una precisión significativos que podemos ver. Sí, adelante, por favor. Respecto a lo que ha señalado, porque igual hay que entender que no todos nuestros oyentes son economistas o que están involucrados mucho en esta parte. Hay muchos términos que quizás haya todavía por seguir desmenuzando, pero sí quisiera detenerme en la parte que tiene que ver con la relación impositiva, ¿no? Hablamos de que en 2024 se aumentó el precio, bueno, el valor del IVA. En este año también se han eliminado algunos subsidios, ya prácticamente todos, a los combustibles, incluyendo también el diésel. Y la ciudadanía lo que entendería es que, bueno, se está pagando más impuestos, el rubro que estaba destinado para estos subsidios también se ha retirado. Entonces, en teoría debería haber como una mayor inyección, al menos por estos rubros, pero vemos que igual existe un déficit y que el crecimiento de la economía para el próximo año no va a superar el 2%, me parece que es el 1.8%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas aplicaciones que ha estimado el gobierno no han sido aún suficientes para poder hacer un gran peso respecto a los ingresos del próximo año? Bueno, es una gran pregunta, porque una proforma presupuestaria y este presupuesto aprobado por la Asamblea, al final es un proyecto o una planificación de lo que debería estar cada cartera del Estado, cada institución, cada ministerio, recibir y ejecutar. Y aquí viene la parte importante. Dentro del presupuesto del año 2026 se estipula más o menos un presupuesto de 3.500 millones de dólares para seguridad. El tema realmente pasa por la ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces, por ley, por ejemplo, constitucionalmente, el presupuesto general del Estado tiene una atadura que en cuanto al tema de que el porcentaje de salud y educación debería estar relacionado con un 0.5% del PIB estimado. Entonces, todos los años, por ley y por constitución, se estipula este rubro, se proyecta, se presupuesta, pero ahí vamos a ver el tema de cuál es la ejecución real. Entonces, cuando vemos temas de ejecución real, tanto en tema de educación como en tema de salud, por ejemplo, están por debajo del 55%. El uno creo que es 55, 53 y el otro 48%. Entonces, allí está realmente el tema de que puedes tener una buena planificación en papel, puedes tener un buen presupuesto armado, pero a la hora de la ejecución presupuestaria es donde vemos los detalles y los problemas, ya sea por falta, si bien está presupuestado, puede existir falta de transferencia de recursos o disponibilidad de recursos, o en su defecto porque sea un tema de eficiencia de los servidores públicos en cuanto a la programación y ejecución de los planes que contemplan este presupuesto. ¿Y cómo está en materia de empleo estas proyecciones para el próximo año en base justamente a esta dinamización del presupuesto, que también es de interés de la ciudadanía, ¿no? Porque obviamente hay una tasa de empleo que no llega a ser la óptima y obviamente el desempleo también es algo que preocupa a los ecuatorianos. Sí, mira, aquí lo importante es que la tasa de crecimiento del PIB supere el tema de crecimiento de la población. Y lo que vemos es que durante los últimos 15 años, el promedio de crecimiento del Ecuador está por debajo del 2% anual. Hablo del el promedio. Entonces, cuando tú ves, en cambio, la parte de crecimiento poblacional y de la inserción de jóvenes a la parte de población económicamente activa, ves que existe una brecha entre crecimiento versus
la parte de nueva gente que se incorpora a la población económicamente activa. Por lo tanto, la parte de desempleo se mantiene y aquí creo que lo que hay que trabajar es evidentemente no solamente en la tasa de desempleo, sino en la calidad del empleo que debemos tener en Ecuador. Lo hemos conversado en anteriores ocasiones, solamente entre 3 y 4 personas de 10 tienen un empleo formal, con un contrato de trabajo, beneficios sociales, seguridad social, etc. El resto está en los rubros de subempleo. Entonces, cuando vemos que o se presenta la cifra de desempleo que ha disminuido, que existen una incorporación de 250.000 nuevas personas que están trabajando, lo cual sí es alentador en el sentido de nuevas personas que han encontrado trabajo. Sin embargo, todavía la brecha de población económicamente activa dentro de un empleo de calidad es lo que nosotros debemos cambiar, porque existe un gran porcentaje de la población que se encuentra en el rubro de subempleo, es decir, gente que subsiste con el día a día y que en muchos casos sus ingresos no están por encima de los $2 a nivel de pobreza, o que no llegan a ganar el salario mínimo vital dentro de un mes. Entonces, esa es parte de las políticas públicas que nosotros debemos trabajar. No solamente trabajar en la disminución de la cifra de empleo, sino un empleo que tenga mejor porcentaje de calidad de empleo, pasar de subempleo al empleo formal. Economista, usted dijo un tema clave justamente del presupuesto 2026, que muchas veces en papeles se dice y se aprueba un presupuesto establecido, pero la ejecución es terrible. O sea, vemos que en 2025, como usted me lo menciona, en temas claves, sobre todo salud, educación, seguridad, la ejecución llega a cerca del 50%, lo cual es desalentador, por decirlo de alguna manera, por lo que es un tema clave. Otro tema que también ha existido preocupación es la calidad o los riesgos de cómo se financia el presupuesto 2026. Existen fuentes de financiamiento posiblemente riesgosas, como la venta de activos. ¿Esto es correcto? ¿Y qué tan influyente es este tema en el presupuesto 2026? Bueno, sí se estipula un rubro de venta de activos dentro de los ingresos. Sin embargo, no se precisa cómo van a ser este tipo de ingresos y estas fuentes o estas fuentes de financiamiento o ingresos para el presupuesto general del Estado. Mucho puede ser, y aquí ya entra el tema de especulación, por eso es aclarar las cifras, qué tipo de ventas, puede ser tema de operación OCP, puede ser tema de banca pública, puede ser el tema de qué activos del Estado pueden generar ese tipo de ingresos para cubrir toda la proforma presupuestaria 2026. Sin embargo, no existe todavía precisión o claridad sobre cuáles van a ser este tipo de ingresos. Algunos de ellos, dentro de la proforma presupuestaria se estipula, por ejemplo, también un rubro este año de 290 millones por el tema de concesiones en la parte de operadoras telefónicas, celulares, pero ya la venta de activos, si bien está contemplado en el presupuesto, no está precisado cuál va a ser la estrategia o la planificación en cuanto a qué activos del Estado están incluidos para esa venta. Lo que va a suceder también en el 2025 se presupuestó, sin embargo no se ejecutó nada. Entonces aquí caemos, Alex, otra vez en esta parte de que considero que la proforma presupuestaria, a pesar de ser una planificación, este presupuesto general del Estado, debe en algún momento reformarse tanto la Constitución, darle más seriedad y sincerizar estos números, porque los rubros de salud y educación se los estipula de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, 0.5% del PIB, y se los incluye en la parte de la proforma presupuestaria, pero lo cierto es que la asignación de recursos no alcanza lo que se estableció. Y eso no es una deuda de este gobierno, es una deuda de todos los gobiernos. Se presupuesta
pero no se ejecuta realmente todo lo que está planteado en la proforma presupuestaria, ¿no? A mí se me gustaría entender algo. Sabemos que el riesgo país está en torno a los 500, 600 puntos, lo cual es beneficioso. Hace mucho tiempo que no llegábamos a ese nivel. Pero ¿qué tanto influye realmente al momento de conseguir este tipo de financiamientos? Porque entendería que debería ser algo que no es de momento, no es una foto de momento, sino a lo mejor un histórico que debe mantener Ecuador. Entonces, el hecho de que estemos ahora en 500, 600 puntos es realmente un indicativo de que podremos realmente, efectivamente, acceder a mejores de créditos de mejor calidad. Sí, definitivamente sí. Lo importante es mantener esta estabilidad. Conversábamos semanas atrás sobre la parte de riesgo país y su incidencia. Es la percepción que tienen los inversionistas con respecto a la capacidad de un país para pagar sus deudas, para su solidez financiera, para cumplir con sus obligaciones. Entonces, mientras el riesgo país sea más bajo, existe la oportunidad, tal como está planificado en este presupuesto 2026, de salir a los mercados internacionales y obtener tasas más convenientes y mejores plazos. Entonces, sí incide, porque al final esta obtención de recursos frescos para financiamiento por parte del Estado incide en que esta inyección de recursos disponibles para las necesidades del Ejecutivo, de todas las carteras del Estado, pues sirvan para finalmente tener los recursos suficientes para poder ejecutar toda la planificación que ellos tienen. Entonces, mientras exista un riesgo país bajo, nosotros tenemos mejores accesos a tasas de financiamiento, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces, porque no solamente se benefician el sector público en la parte de emisión de deuda o bonos, sino que también la percepción para obtención de crédito a nivel internacional del Ecuador para el sector privado, al dar estos síntomas de una economía estable, también se benefician por mejores créditos y mejores plazos, ¿no? Y en síntesis, economista, ¿cuáles entonces serían los desafíos para el 2026 en materia económica, a propósito también de este planteamiento que ya ha hecho el gobierno con su presupuesto? Bueno, los desafíos están en cumplir la parte de recaudación tributaria en cuanto a eficiencia y no por una nueva reforma tributaria, darle tranquilidad a los contribuyentes y a la ciudadanía en general. Segundo, sincerar algunos números en cuanto al tema de ingresos petroleros. Tercero, e importante, esta es una planificación, pero el Ejecutivo y todas las carteras del Estado y ministerios deberían estar enfocados en realmente ejecutar todo aquello que está planificado. La ejecución presupuestaria debe mejorar en cuanto a eficiencia y en cuanto a cumplir aquello que se ha prometido, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el tema del presupuesto general para el tema de seguridad, 3.500 millones. Entonces, que eso realmente redunde en una mejora en cuanto a todo lo que corresponde a seguridad para la ciudadanía, porque eso también no solamente beneficia en cuanto a la tranquilidad que pueda tener cada ciudadano al adquirir un bien, al ir a una institución financiera, a invertir, a emprender nuevos negocios, sino también en esta percepción que podemos transmitir hacia el inversionista extranjero para venir al país y generar nuevas oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, creo que allí están los retos importantes. Cumplir con la parte de ingresos sin que exista un tema coercitivo para que forzadamente tengamos algún tema de reforma tributaria en el año próximo 2026, y en su defecto también la parte de mejorar la parte de la eficacia
en la ejecución presupuestaria. Creo que eso es lo que demandan todos los ciudadanos para este año que viene, ¿no? Este ha sido el análisis del economista José Serrano Cuesta, acá en Voces y Opiniones, acerca del nuevo presupuesto general del Estado para el 2026. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Muy valioso su aporte, economista. Muchas gracias a ustedes. Un fraterno saludo a todos los oyentes de la 96.9 y excelente día para todos. Gracias igualmente. Economista.